Todo comenzó cuando una luchadora sueca cometió un grave error. Pensó que podía intimidar a Dakota Ditcheva. Con una mirada fría y una actitud desafiante comparó sus trayectorias. Mi experiencia en la lucha es enorme. Pero estaba a punto de descubrir que con Dakota no se juega. Y lo que ocurrió después dejó al público helado. Porque lo que estaba en juego no era solo una victoria. Estaba a punto de presenciar uno de los knockouts femeninos más brutales jamás registrados. Esto es Cautécnico. Año 2022. La británico-búlgara Dakota Ditcheva firma con la Professional Fighter League y no tardó en demostrar por qué es una de las peleadoras más temidas del circuito. 2 combates, 2 knockouts en el primer asalto. Así se presentó al mundo. Un año más tarde se apuntó al torneo europeo de la PFL. En cuartos de final, Dakota destrozó a Malin Hermansson con un mataleón letal. Fue su primera victoria por sumisión. Y una clara advertencia: también puede acabar contigo en el suelo. Pero lo más salvaje aún estaba por llegar. En semifinales, bajo las luces de París, le tocó enfrentarse a una rival dura de roer, Cornelia Holm. Una especialista en sumisiones conocida por hacer dormir a sus rivales o romperles los brazos sin pestañear. El reto era claro, y Dakota tenía algo que demostrar. En la previa, Holm no se guardó nada. Ella no aguantaría 3 rounds conmigo. Lo dijo convencida, pero pronto entendería lo que es estar en el octágono con una bestia como Ditcheva. Desde el primer cara a cara la tensión era espesa. Frente a frente, ni una sonrisa. Solo guerra. Cuando sonó la campana, Dakota arrancó con calma, probando distancia con patadas y golpes desde el exterior. Holm zurda no tardó en lanzarse por un derribo. 30 segundos y ya intentaba llevarla al suelo. Consiguió un buen control, pero Dakota no es una rival fácil. Con técnica impecable defendió el derribo y desde el clinch comenzó a castigar con rodillazos demoledores al cuerpo. Holm trató de sobrevivir. Se aferró como pudo al cuerpo de Dakota. Pero cada intento de control era respondido con violencia quirúrgica. Y cuando inició el segundo round, Ditcheva lanzó una derecha perfecta, que hizo tambalear a Holm como si hubiese sido electrocutada. Su cuerpo reaccionó, pero sus piernas ya no estaban ahí. Oh, she caught the leg. Could she get a takedown here? Y Dakota, con los ojos encendidos, empezó a desatar una tormenta de golpe. Holm estaba tambaleando. Su cuerpo seguía de pie, pero su mirada ya no estaba en la pelea. El alcance de Dakota era una pesadilla para cualquiera. Y ella sabía perfectamente cómo aprovecharlo. La sueca, casi por instinto, intentó atrapar una pierna. Buscaba sobrevivir, aferrarse al poco control que le quedaba. Pero eso solo sirvió para que Dakota la llevara al suelo con autoridad. Tomó la espalda en cuestión de segundos y casi encajó un mataleón y habría terminado todo. La técnica era limpia, los movimientos precisos, gancho tras gancho, control total. Pero Dakota decidió no finalizarla ahí. La dejó volver a ponerse de pie, quizá porque sabía que el espectáculo todavía no había terminado. Holm se arrastró de nuevo a la pelea. Sus piernas se tambaleaban, pero su espíritu no se rendía. Y aunque la tercera ronda ya estaba encima, Dakota no mostraba señales de cansancio. Todo lo contrario. A los pocos segundos del último asalto, Ditcheva conectó una combinación perfecta. Un 1-2 rápido, limpio, directo. Holm cayó como si alguien hubiese apagado las luces y cuando intentó levantarse, una patada al cuerpo la terminó de quebrar. Se desplomó, sin aire, sin respuestas. Dakota, imperturbable, celebró con calma. Imitó la clásica pose de Erling Haaland, serena, como si hubiera cumplido con lo que ya sabía que iba a pasar. Había eliminado a todas sus rivales y ahora estaba lista para la gran final en Dublín. Diciembre de 2023, Irlanda, la noche más esperada del torneo. Dakota Ditcheva llegaba a la jaula como favorita, serena, enfocada, letal. Frente a ella, la italiana Valentina Scatizzi, una peleadora agresiva, confiada y provocadora. Desde el primer día, hizo todo lo posible por desacreditarla. Dijo que Dakota era una luchadora sobrevalorada, que su imagen de Barbie no aguantaba una pelea de verdad.
que ella, en cambio, era un animal dentro de la jaula. Durante el careo, Skatici intentó intimidar, mirada fija, ceño fruncido, palabras desafiantes. Pero Dakota ni se inmutó. Solo pidió el cinturón. Tenía claro a qué había venido. Cuando comenzó la pelea, la italiana fue al frente con todo. Avanzó como si quisiera arrasarla desde el primer segundo. Pero esa presión jugó en su contra. Dakota la recibió con golpes certeros y una patada frontal que le devolvió la realidad de un solo impacto. La distancia estaba marcada y la diferencia de nivel también. Entonces llegó el clinch, ahí donde Dakota se siente en casa. La empezó a castigar con rodillas al cuerpo, una tras otra. Sabía lo que hacía. Ya había terminado combates de esa forma y Skatici no tenía respuesta. Ni la fuerza ni la técnica eran suficientes para frenarla. Dakota volvió a conectar. Skatici ya no atacaba, solo intentaba resistir. Y Dakota, como una cazadora con paciencia, comenzó a preparar el final. Skatici había intentado acortar la distancia para conectar sus golpes más potentes. Quería entrar en el cuerpo a cuerpo, donde creía tener ventaja. Pero en lugar de encontrar una apertura, se metió en la zona de peligro de Dakota, y ahí no hay escapatoria. Lo que vino después fue incluso peor. Una secuencia brutal de rodillas directas al rostro y al cuerpo que dejó al público mudo, preocupado no por la pelea, sino por la salud de Skatici. A duras penas, Valentina trató de mantenerse de pie. Quería seguir, quería demostrar que era más fuerte de lo que parecía, pero su cuerpo ya no la acompañaba. La presión de Dakota era total, sin pausas, sin piedad. Su rostro estaba inflamado, desfigurado, y su ojo izquierdo comenzaba a cerrarse por completo. La hinchazón era grotesca, tapándole la visión. Aún así, Dakota no se detuvo. Todo lo contrario. Detectó la vulnerabilidad y la atacó con precisión quirúrgica. Las rodillas seguían entrando limpias. Los comentaristas lo decían sin rodeos. Con ese ojo no va a ver durante años. El daño era evidente, irreversible. El médico en ringside lo vio claro. No había más que esperar. La pelea se detuvo. Dakota Ditcheva había destruido física y mentalmente a su rival. Cada intento previo de provocación, cada palabra altanera que Skatici había dicho durante la previa, se había transformado ahora en castigo. Dakota no solo ganó, dejó una advertencia para toda la división. Bailó alrededor de la jaula mientras le entregaban el cinturón, era campeona, y lo había hecho con un dominio absoluto. Pero el camino no terminaba ahí. Su siguiente rival sería la prueba definitiva. Un cruce que se sentía como una final anticipada. Quienes siguen la UFC conocen bien ese nombre. Taila Santos fue quien casi le quita el trono a Valentina Shevchenko, la campeona histórica de las 125 libras. Esa noche, muchos la vieron ganar. Por eso, cuando se anunció su pelea con Dakota, todos entendieron lo que estaba en juego. Sobre el papel, era el desafío más grande de la carrera de Ditcheva. Una luchadora joven, invicta y con poder de knockout, enfrentándose a una veterana que ya había demostrado estar al nivel de las mejores del mundo. La gran pregunta era si Dakota estaba lista para ese salto. Lo que ocurrió a continuación despejó cualquier duda. El combate arrancó con tensión. Keith Peterson dio las instrucciones. Las peleadoras se tocaron los guantes y se hizo el silencio. El récord de Dakota era impresionante. 13 peleas, 11 knockouts, una sumisión. Pero ahora estaba en otro nivel. Era la hora de demostrarlo. Desde el inicio, Ditcheva mantuvo la calma. Abrió con patadas a la pierna, marcando la distancia, buscando frenar el avance de Santos. No se desesperó. No cayó en provocaciones. Sabía que Taila podía ser peligrosa si lograba cerrarle los espacios y llevarla al suelo. Santos, por su parte, era paciente. Quería hacer que Dakota se adelantara, para luego buscar el derribo. Su plan estaba claro: llevar la pelea al grappling, donde se sentía más segura. Pero Dakota no se lo permitió. Su defensa contra derribos había mejorado de forma sorprendente. Cada intento de Santos terminaba neutralizado. La presión que normalmente ejercía no funcionaba. Dakota la anticipaba, leía cada movimiento y no le daba margen para ejecutar su estrategia. El duelo no solo era físico, era mental, y Dakota estaba ganando en ambos terrenos. Santos pushes forward with a jab, finds herself back in the center again. Dakota keeps switching. I think she's going to go with it. Taila Santos ya no encontraba respuestas.
No era simplemente que sus derribos fallaban, era que cada intento parecía desgastarla más que a su rival. Dakota, mientras tanto, fluía con naturalidad, leyendo cada movimiento, cada pausa, cada error. Santos intentaba variar, buscar un ángulo, una entrada, algo, pero Dakota no le daba margen. La presionaba con codos desde el clinch, la castigaba a la mínima oportunidad, y lo hacía todo con una precisión quirúrgica. En un momento un codo limpio le estalló en la nariz a Tayla. La reacción fue casi invisible, pero ahí estaba, un pequeño paso atrás, una vacilación. Dakota lo sintió, la cazadora había olido la sangre, y cuando eso pasa no hay vuelta atrás. El ritmo cambió, Dakota aceleró, encadenó combinaciones, conectó rodillas, codos, ganchos. Santos ya no atacaba, solo intentaba resistir, pero la presión era constante, asfixiante. Cada intento de girar, de liberarse, terminaba con otro castigo. No importaba que Santos fuera una de las 5 mejores del mundo, en esa jaula, en ese momento, parecía no tener nada que hacer frente a Dakota Ditcheva. Y así terminó con brutal elegancia, con técnica, con frialdad. Dakota no solo ganó, dominó, aplastó. Cerró su torneo con una actuación que dejó claro que estábamos viendo a una de las grandes. Una nueva reina había llegado, y lo hizo dejando claro que esto no fue suerte, fue arte. Ha dejado el vídeo este vídeo a suscribirte a KO Técnico, donde seguimos contando las grandes historias del ring, con rigor, emoción y respeto por este deporte. Y ahora, si quieres apoyar el canal de forma más directa, tienes nuevas formas de hacerlo. Puedes hacerte miembro del canal y acceder a contenido exclusivo, encuestas especiales y ventajas para la comunidad. También puedes dejar un super gracias para apoyar directamente el vídeo que acabas de ver. Cada suscripción, cada like, cada comentario y cada aportación, por pequeña que sea, ayuda a que este proyecto siga creciendo y a que sigamos trayendo historias como esta. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo asalto. Dakota Ditcheva!